Continuamos su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Agradecemos a los que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales, particularmente cuando estamos en Facebook Live, y luego esto también se retransmite en YouTube. Saludos a los que nos ven en la página de YouTube y siempre les pedimos de que le den el like y suscribirse para poder estar recibiendo estos programas que estamos haciendo desde nuestros estudios en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua, en televisión abierta. Me acompaña aquí en estudio Francisco Bolaño. Él fue director nacional de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio del Trabajo. Hay varios temas que se están tocando alrededor de lo que es esta pandemia del coronavirus y cómo y cuántas cosas se tienen que tomar en cuenta para que los trabajadores estén protegidos a la hora que están ejerciendo su jornada laboral. Pero también ahora vino un nuevo tema, y es que ahora están desde su casa muchos trabajando, y eso, ¿qué seguridad y higiene ocupacional tienen? Este experto nos va a tratar de contar un poquito sobre eso. Bienvenido, don Francisco, y gracias de estar aquí con nosotros. Gracias a la invitación realizada. Bien, estamos acá para contribuir un poco de la discusión de lo que es la higiene y seguridad del trabajo. Hoy más que nunca decimos nosotros que hay que salvar vidas, y por consiguiente, si hay que salvar vidas, pues tenemos que acatar, tenemos que cumplir todas aquellas disposiciones, orientaciones, e incluso si es tedioso el uso del equipo de protección, pues hoy más que nunca un equipo de protección puede salvarnos la vida. Me voy a eso porque de pronto en nuestra cultura, particularmente la nicaragüense, recuerdo que solo cuando hay ejercicios de protección, simulacros, ¿verdad? Entonces todo el mundo aparece con todo el calachero, con chaquetas, con los extinguidores encendidos, viendo a ver si funcionan o no, y luego se olvida. ¿Verdad? Le pregunto a usted a uno, mira, cuando haya un temblor vas a salir por esta puerta, hace el simulacro y sale por aquella. No, hombre, no, la próxima salgo por allá. Y de pronto hay el temblor y se tira al piso. Por favor. ¿Verdad? Entonces, nunca hay en la mentalidad del trabajador y de la empresa responsable, ¿verdad?, estar recordando. Casi te obligan, pero no hay conciencia de esto. ¿Cómo lo regula la ley esto? Bien, la ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo establece un sinnúmero de disposiciones en este tema. Una de ellas, indiscutiblemente, conocer los riesgos que existen en el centro de trabajo, evaluarlos, elaborar su mapa de riesgos, informarle a los trabajadores y capacitarlos, y el reconocimiento médico de ellos. Por consiguiente, si nosotros ya conocemos los riesgos que existen en el centro de trabajo, de esos riesgos vamos a capacitar, vamos a informar a los trabajadores. ¿A efectos de qué? Crear conciencia, ¿verdad? De qué riesgo yo tengo, por ejemplo acá, cuáles son mis riesgos. Yo me puedo exponer a un contacto eléctrico, yo debo de tener las medidas de seguridad para eso, ¿verdad? Por consiguiente, el empleador, la ley establece, ¿verdad?, que el empleador debe de tomar todas las medidas necesarias para crear condiciones de higiene y seguridad del trabajo, y por consiguiente es una obligación que tiene con relación de preservarle su integridad psicofísica a los trabajadores en cualquier actividad, ya sea esta construcción, agro, servicio, transporte, de oficina, ¿verdad? Es una responsabilidad. Ahora, esto está establecido, cada empresa tiene que tener su manual de seguridad e higiene ocupacional. ¿Y cómo? Y voy a esta pregunta porque parece que esto de la pandemia es algo raro y estamos haciendo cosas que son raras, y todas estaban, creo yo, en la ley. No recuerdo cuál no está en la ley. Bueno, a lo mejor el tema del tapabocas permanente, obligatorio en algunos lados, porque ya, como decían en los memes que aparecen en las redes sociales, bueno, pues entonces ahora uno buscaba en una recepción la muchacha más bonita, pues entonces no necesitaba estar tapada. Y ahora que tiene que estar la pobre tapada, puedes poner a Rúrico ahí en la recepción y no hay problema. Bueno, un feo o una fea. Sí. O temas que
en la venta también uno buscaba determinada calidad de personas y ahora todo es escrito, es mensajito, ya no importa quién es el que te lo esté emitiendo. Pero eso a la hora de ejercer la función. Pero dentro de la protección de eso vino el tema del trabajo en casa. ¿Verdad? ¿Cómo esto se traslada y qué puede ocurrir si yo estoy trabajando desde mi casa y en ese momento me da una situación de un accidente, ¿verdad? De trabajo, estoy trabajando y un accidente. Desde que se me queme la computadora porque los cables están demasiado tiempo encendida la computadora y no resiste porque estoy en una condición distinta de tiempo o otra cosa. ¿Cómo se regulan esas cosas? Bien, recordemos que el fenómeno que tenemos, la pandemia, pues es algo que nadie lo esperaba. Y más aún, ni los países desarrollados, los países europeos tampoco, ni en sus mismos planes tenían concebido, ¿verdad?, qué contingencia se pudieran haber presentado de esta naturaleza. Indiscutiblemente, pues nosotros también lo estamos enfrentando. Algunos centros de trabajos lo están implementando, el teletrabajo, indudablemente. Acá, indudablemente que nuestra regulación no lo regula, no lo establece. Indudablemente que se tendrían que haberse hecho algunas disposiciones complementarias en relación a esto. Y esto tiene un origen, pues si nosotros como país no hemos declarado una alerta, ¿verdad?, sanitaria, pues indiscutiblemente no podemos decir que se va a hacer esto, se va a hacer esto. No, creo que las instituciones rectoras de este tema debieron haber elaborado algunos protocolos de cara a de regular esta situación, ¿verdad? Porque a lo mejor el trabajador está cumpliendo su jornada laboral de las 8 horas realizando el trabajo en su casa, ¿verdad?, y sufre un accidente. La ley no lo establece, la ley solo habla los riesgos laborales de los accidentes que ocurren en el centro del trabajo o en el trayecto. Pero acá estamos hablando de una situación muy sui generis, muy particular, ¿verdad?, que se debió haber previsto, ¿verdad?, y que la ley, o sea, las autoridades deben de preverlo hoy sobre la marcha, ¿verdad? Si acaso algún trabajador se accidenta en su hogar realizando este tipo de trabajo, pues tendrá que tipificársele como riesgo laboral, independientemente de que no lo tengamos regulado en la ley, porque él estaba en función de las orientaciones que le bajó la empresa, está en su casa trabajando y por consiguiente le ocurrió ese riesgo laboral. Ahora, la ley 618 establece obligaciones al empleador. ¿Cuáles son estas? La ley 618 le establece obligaciones del ámbito de la higiene y seguridad del trabajo. Estemos claros, ¿verdad? Yo te voy a preservar tu integridad psicofísica en el centro de trabajo. Para ello te voy a dar los equipos de protección personal, te voy a dar capacitación, te voy a elaborar los manuales de procedimiento, el reglamento técnico organizativo, la comisión mixta, los exámenes médicos que se le deben de efectuar a este tipo de trabajadores y, lo más aún importante, el seguimiento y la supervisión de las actividades, ¿verdad? La ley contempla que cuando hay un riesgo inminente también, cuando hay un riesgo inminente en la cual se pone en riesgo la integridad psicofísica del trabajo, el trabajador puede suspender, parar, ¿verdad?, ese puesto de trabajo mientras se le hacen las correcciones pertinentes y se puede suspender. Esto va a depender del tiempo que requiera hacerse la corrección en ese puesto, en esa área o en el centro de trabajo. O sea, esto de las medidas de higiene y seguridad ocupacional de pronto abarca el cambio que pueda tener la empresa en su forma de hacer su gestión laboral. Esto no contraviene con ninguna norma, no obliga al empleador a que le tenga que pagar más al trabajador o que le quiera pagar menos porque ahora hace menos funciones. No, bien, indudablemente que eso, como señalo, en el ámbito laboral no tenemos ninguna disposición en eso. Se tendría que ver en lo pactado, en lo abordado entre el trabajador y el empleador, ¿verdad?, aquellas situaciones que no vayan a menoscabarle su salario, indudablemente. Claro, si la empresa está en una situación muy económicamente en crisis, pues indudablemente que hay que ser un poco razonable, pero si está operando, está funcionando normalmente sin ningún problema, el salario del trabajador pues no tiene que ser menoscabado. Recordemos que el salario, ¿verdad?, tiene una protección constitucional, ¿verdad?, y por consiguiente no puede ser menoscabado, amén
con las excepciones que señala la ley. Como especialista estuvimos hablando con gente que tiene que ver con la seguridad social. Sí, ayer. Y entonces me decía, fíjate que hay tratadistas internacionales que están viendo que si estas pandemias son una enfermedad profesional y que puedan ser incorporadas como riesgos profesionales, ¿verdad? Y que estas por lo tanto sean reguladas por la ley y sean asumidas. Porque digo yo, me enfermo, ¿verdad? El régimen de salud puede ser desde muy obsoleto hasta muy moderno, pero aquí es la condición de la persona. Sí. ¿Verdad? Pueden tener todo toda la tecnología. Toda la tecnología, pero yo tengo otro padecimiento y no me va a salvar. Entonces, en cuanto a la higiene y la seguridad ocupacional, ¿qué sugerencias hay para tomarse en cuenta y que hoy no estaban cubiertas en esta ley 618, que pudieran ser reformadas y que puedan ser pactadas entre el empleador y los trabajadores cuando se dan estas situaciones? Sí, en relación a eso, lo que se plantea, hay algunas, podríamos decir, experiencias que se han dado a nivel internacional. Por ejemplo, España a raíz de abril, él promulgó un Real Decreto en el cual reconocía que las enfermedades de COVID-19 fueran consideradas como un riesgo laboral y por consiguiente iban a ser tratadas y abordadas en los diferentes centros de atención médica. E incluso las empresas que brindan servicios de seguridad lo iban a ver de esa manera. Eso lo hizo España, con la salvedad, indiscutiblemente, ¿verdad?, que iban a tomar en cuenta a partir de que no estuviesen expuestos de manera directa. Todos, ¿verdad?, de manera general, los que ya estaban expuestos de manera directa, ya la ley eso lo regulaba como una exposición de riesgo laboral, por decir algo, el personal médico, paramédico, los sanitarios, los camilleros, eso ya la ley lo establece. Claro, el personal de salud, el entonces, personal de industria donde hay distintas cosas. Incluso, y este Real Decreto de España incorpora a los trabajadores por cuenta propia, o sea, le da esa cobertura, esa protección como riesgo laboral a todos aquellos trabajadores de cuenta propia. Y la otra experiencia que tenemos cercana es la de México. El Instituto Mexicano de Seguridad Social, también el 13 de abril, promulgó una circular en el cual detalla en qué circunstancias va a ser considerada las afectaciones por el COVID como riesgo laboral, ¿verdad? Ahí incorpora aquellas personas que por su naturaleza de trabajo deben de estar desarrollando algún tipo de atención o servicio a la población. Hablan ahí de los trabajadores de los supermercados, hablan ahí de los policías que están resguardando, están protegiendo, ¿verdad? Y habla de aquellos medios que están garantizando el abastecimiento, la alimentación, el traslado de algunos productos necesarios, ¿verdad? Eso lo hace el Instituto Mexicano de Seguridad Social, que son las dos únicas experiencias que tenemos a nivel internacional. Nuestra legislación es clara, el artículo 113 y el artículo 20 y 22 de la ley, de señalar, ¿verdad?, cuándo es una enfermedad profesional, cuándo, ¿verdad?, cuando está de manera constante, permanente, sistemática, con un tiempo de exposición, ¿verdad?, y dada a la naturaleza del trabajo. Por decir acá, todo el personal médico y paramédico que está expuesto, ¿verdad?, a manipular, tocar a los pacientes. Ellos sí son considerados como riesgo laboral. El resto, pues, va como enfermedad común. Ahora, ¿qué otra recomendación podríamos dar a los empleadores, particularmente a la hora de definir, pues, las medidas de seguridad e higiene y adaptarlas a condiciones del COVID-19 coronavirus en estos tiempos? Pues bien, yo creo que hay que insistir en que el personal, ¿verdad?, que tenga que movilizarse, tenga que desplazarse a algunos lugares, los que van a andar repartiendo productos, que utilicen el equipo de protección personal para atenuar el contagio de esto. Recordemos que no sabemos por dónde se anda moviendo el COVID, por consiguiente hay que tomar las medidas de esto. Con aquellos trabajadores que trasladan en transporte de la empresa, ¿verdad?, hay que hacer la limpieza tanto de la unidad, ¿verdad?, de manera permanente una vez que bajaron los trabajadores para tener la lista al desplazamiento.
en aquellos lugares donde se pueden converger de cantidad de trabajadores a la hora del almuerzo, a la hora de la marcada de un reloj, hacerlo de manera escalonada, insistir en el distanciamiento personal con relación de los trabajadores. Aquellos puestos de trabajo que puedan mantener un distanciamiento, pues ahí hay que implementarlo, ¿verdad?, en relación a esto. Y lo básico, lo fundamental que han venido señalando la OPS y la OMS, ¿verdad?, que tengan los medios para que los trabajadores puedan lavarse las manos, tengan aquellos implementos complementarios como el alcohol gel al 70% para que puedan también aplicárselo en la mano y dotarle de sus respectivas mascarillas. Se señalaba en un momento de que la mascarilla pues solamente era para el personal sanitario, ¿verdad? Pero no, ya hoy, si nosotros vemos, todo el mundo anda utilizando su mascarilla y que hay que darle buen uso en cuanto a su colocación en nuestra cara. Así, y además las calidades, porque estábamos hablando de que la calidad del material que tiene la mascarilla también debe ser el apropiado, y le solicitamos o le sugerimos a los amigos que artesanalmente están haciendo, incluso como una forma de negocio, estas mascarillas para proteger a la población y ganarse unos bollitos, que hagan con la tela apropiada, que se asesoren alrededor de eso. Segundo, de que quien la ande por lo menos la lave, ¿verdad? Porque no es de que él la va a andar y la anda como pañuelo sin lavar, porque también eso puede traer cosas elementales que tiene uno que velar por su seguridad y su higiene, y otras que ya están normadas, pues que les tiene que hacer cumplir el empleador y los compañeros de trabajo, y quitarse el miedo pues de que cualquier cosa te va a contagiar, sino que más bien es que no nos contagie nada y que sigamos adelante de la mejor manera. Gracias, ingeniero Bolaños, le agradezco que haya estado aquí con nosotros. Bien, perfecto. Gracias a ustedes que nos generaron la invitación. Vamos a estar conversando en otros momentos sobre higiene y seguridad ocupacional, porque todo esto ha cambiado, pues la forma, ahora se dice, ¿para qué los edificios si la gente se fue a trabajar a su casa? ¿Verdad? ¿Serán efectivos, son productivos o hay que volver ahí? ¿Y qué tienen que tener ahora que regrese la gente ahí? Lo primero que tienen que tener son nuevos lavamanos. Y los arquitectos piensan en que la gente se tiene que lavar las manos, porque todos lo metían allá en el lugar más chiquito, el lavamanos, y ahora tiene que ser en el primer momento. Al estilo granadino. Sí, de que tenían los grandes aquellos lavamanos antes de comer. Antes de comer. Y eso tiene que ser ahora retomarse como una práctica constante. Así es. Volverla a implementar, porque a veces pasaba de noche, como decimos nosotros. Volver a los pañuelos, volver a las toallitas, ¿verdad? Volver a todas esas cosas que se volvieron algo que, no, es que eso es, como dice, de hincho, decía uno, palabras que utilizamos. Gracias nuevamente, don Francisco Bolaños, exdirector de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio del Trabajo, quien ha aportado aquí con nosotros sobre cómo aplicar estas medidas de seguridad y higiene ocupacional, adaptándolas al COVID en estos tiempos de coronavirus. Gracias de haber estado en sintonía, estén pendientes de los noticieros, aquí estamos, seguimos informando.